Buenas tardes con ustedes, su servidor José Luis Sánchez, pastor de la iglesia Healing Place y Ministerio Hispano. Un placer estar con ustedes en esta tarde, reuniéndonos, ¿verdad? Una vez más por medio de la red para exponer el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Y repito, poderoso, porque la palabra de Dios es poderosa. Nos dice en ella el Señor que su palabra cumplirá todo lo que Él desea que cumpla. En esta tarde quisiera hacer un comentario sobre el hecho de que las iglesias, los pastores, estamos pasando una gran dificultad en planificar y organizar nuestro calendario para la iglesia bajo las reglas, ¿verdad?, que el gobierno nos está poniendo. Para mí es difícil iniciar en la iglesia con 10 personas. Y dicen que así va a ser por un tiempo y luego van a ser 50 personas. Muy difícil, muy difícil. Yo mejor quisiera que Dios interviniera, ayúdenme a orar, para poder restablecer el horario de la iglesia tal y como debe de ser. Sabemos, ¿verdad?, que hay que ser responsables, sabemos que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, pero también como cristianos, como personas de fe, tenemos que estar firmes en nuestra fe en el Señor y nuestra responsabilidad como obreros para llevar a cabo el gran mensaje de redención, de salvación para las almas en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, aquí en el frente de las montañas rocallosas o rocosas, gloria sea al Señor. Pero vamos a orar y ayúdenme a orar para que el Señor intervenga por medio del poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Yo estoy orando 2, 3 veces diarias, pidiéndole a Dios que por favor ponga los medios en el nombre de Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo para abrir nuestras iglesias una vez más y que se llenen de almas, ¿verdad?, que están buscando, que están escudriñando, ¿verdad?, en su vida para algo diferente. Y nosotros sabemos que lo que necesita el mundo hoy en día es una relación íntima con Jesús. Pero le voy a decir, no falta quien esté contra la iglesia. No falta quien, va a levantar demandas sobre los ministerios por lo que estamos haciendo. Inclusive, déjeme decirle, este sábado pasado me tocó predicar al aire abierto, al aire libre, en la calle Main, aquí en Brighton. Fue un gran tiempo en el Señor, ¿verdad? Bill Bernal estuvo compartiendo unos cantos y luego a mí se me invitó que compartiera un mensaje de salvación, que lo hice con todo gusto. Oye, pero llama a una dama a la estación de policías para reportarme que era muy irresponsable que yo estuviera al aire libre predicando la palabra del Señor. Bueno, hello, no es irresponsable tener las licorerías abiertas, no es irresponsable estar vendiendo, marihuana en las tiendas de hierba, no es contra la ley que las otras tiendas, ¿verdad? Walmart y Home Depot y Lowe's, y yo sé que estas tiendas tienen un producto esencial para nosotros. Oye, pero ¿qué más esencial que el mensaje de la palabra del Señor? Amén. Así es de que oren conmigo, hermanos, pídanle a Dios que el Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, ponga los medios.
los medios para echarle ganas, porque hay almas, gloria a Dios, del norte, del sur, del este y del oeste, oye, que van a venir, se van a sembrar aquí, ¿verdad? Y en cada iglesia que predique el evangelio para prepararlos en el nombre de Jesús, porque ya Cristo viene pronto. En esta tarde vamos a seguir en la serie Incertidumbre. Y en esta tarde le voy a pedir que vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al versículo 9, y vamos a principiar con esta lectura escritural. Dice así la palabra del Señor. Por supuesto, hablando de la ascensión de Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos de mí, dice el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines, hasta el último, gloria al Señor, de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gloria sea al Señor. Algo muy interesante, ¿verdad? Un reto, una palabra de Jesús a los discípulos. Oye, que vemos aquí es cuando los discípulos le preguntan al Señor, ellos todavía están pensando con el hombre viejo, ellos todavía están pensando con una mentalidad carnal, una mentalidad humana, todavía piensan que Jesús va a establecer un reino aquí en la tierra. Todavía están pensando como pensó Mateo, ¿verdad? Al principio, que Jesús venía, oye, como un guerrero en un caballo blanco, ¿verdad? A poner en libertad el pueblo de Israel y establecer un gobierno aquí en la tierra. Pero no es así. Los que tenemos tiempo estudiando la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, sabemos que el reino de Dios no es un reino que se establece en esta tierra, pero es un reino, ¿verdad? Espiritual, a un nivel espiritual, en el reino de Dios, en la gloria de Dios. Entonces vemos aquí que Jesús desafió a los discípulos y tuvieron que cambiar la forma que veían a Dios y que veían al mundo. Ellos pensaban, estaban seguros que Jesús iba a reinar aquí en la tierra como un presidente, como un rey, que iba a tener su casa blanca o su castillo. Oye, y es lo que estaban viendo, se estaban limitando al enfoque carnal, al enfoque humano, pero el reino de Dios es otro. Lo sabemos. Entonces les hago una pregunta a ustedes que me escuchan en esta tarde. Habrá aquellos de nosotros que todavía estamos confiando en el hombre viejo o el hombre carnal, o estamos enfocándonos, ¿verdad? Y poniéndonos en una firme paralela, ¿verdad?, con Jesucristo, para que así el Espíritu Santo tenga libertad de venir a fortalecernos, de venir a llenarnos de sabiduría, de venir a cumplir retos en nuestra vida para llegar a ser los guerreros que el Señor desea que seamos. Entonces, dejaremos nuestras propias expectativas sean moldeadas por Jesús y no por nuestros propios deseos. Que nuestras expectativas sean moldadas por Jesús. Que nuestras expectativas sean moldadas a un nivel espiritual, gloria sea al Señor, y no según nuestros propios deseos o nuestro propio criterio. Los discípulos de Jesús
eran un grupo heterogéneo de personas que seguían al maestro a través de su ministerio terrenal. Y después de su muerte, resurrección y ascensión, estaban formados por pescadores. Escuche, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno llamado Simón y el otro llamado Pedro, y Andrés su hermano. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, aunque eran pescadores. Y les dijo el Señor, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Verdad? En aquel tiempo pescaban, hacían su vivir pescando en la mar. Pero el Señor les invita a que los sigan, que vayan con Él, que se conviertan en servidores de Cristo, ¿verdad? Y Él se encargará de hacer de ellos pescadores de hombres. Ellos entonces, dice la palabra del Señor, que dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos también, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria al Señor. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que estos individuos que Jesús llama que le sigan, están obedeciendo, están contestando el llamado del Señor, ¿verdad? Personas comunes, personas trabajadoras. Es como si tú anduvieras en tu trabajo, en alguna construcción, en alguna agricultura, en algún lugar, y pasa por ahí el Señor y te dice, deja todo y sígueme. Y sígueme, gloria sea al Señor. Entonces vemos aquí que el Señor anda reclutando, ¿verdad?, siervos para la mies. En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37 leemos la historia del buen samaritano. Dice la palabra del Señor, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Imagínate, está retando al Señor, le está tomando el punto al Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Entonces él le dijo, bien, ha respondido, haz esto y vivirás, le dice el Señor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén en Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó por largo, no se le acercó. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, déjeme poner una pausa ahí. Hermano, es lo que usted y yo nos ha llamado que hagamos al Señor. Si tú y yo vemos una necesidad, si tú y yo vemos una persona que anda tirada en la calle, viviendo en la calle, si tú y yo vemos una persona con hambre, si tú y yo vemos una persona que pide agua, si tú y yo vemos una madre con niños que no tienen dónde
recostarse, dónde descansar, ¿qué vas a hacer? La palabra del Señor nos enseña que ahí donde tú y yo vemos la necesidad, ahí está un llamado del Señor para actuar, para reaccionar con misericordia, con compasión, en el amor de Cristo. Vamos a suplir esa necesidad en el nombre del Señor. Ahora, vemos en el versículo 34, y acercándose el buen samaritano a este hombre golpeado, tirado por el camino, dice, y acercándosele, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al gerente del motel, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ese, hermanos, viene siendo el clamor de Dios hacia nosotros. Ese viene siendo el mandato de Dios hacia nosotros. Es lo que el Señor pide de ti y de mí. En particular, en estos días en que vivimos, hay mucha necesidad y el Señor te está llamando a ti, mi hermano, y a mí, gloria sea Dios, a que nos conviertamos en guerreros llenos del Espíritu Santo para servir, para permitir que la compasión y la misericordia de Jesucristo venga sobre nosotros para suplir la necesidad de la humanidad, ¿verdad? De la forma y de la manera que el Señor nos equipa para hacerlo. En particular, hay que rendirles, hay que entregarles el mensaje de la salvación. El mensaje que les va a dejar saber que no siempre van a sufrir, que no siempre van a tener hambre, que no siempre van a estar sin techo sobre ellos, que no siempre no van a tener cobertura, pero una esperanza de un futuro con Jesucristo, una esperanza de un futuro en la presencia del Señor. Tú y yo tenemos un mensaje de la eternidad que la humanidad, oye, seriamente, urgentemente, malamente necesita escuchar. Gloria a Dios. Es para lo que tú y yo debemos de vivir. Yo no vivo para hacerme rico. Si el Señor me bendice en el proceso, gloria sea a Él. Pero yo no vivo para ser rico. Yo no vivo para tener más que otro. Yo no vivo para hacer algo que no soy. Yo vivo, oye, para sujetarme al llamado de Dios en mi vida y para decirte a ti, mi hermano y mi hermana, que tú y yo tenemos que sujetarnos al mandato de Dios, porque ninguna alma se debe de perder, pero debemos llevar el evangelio, que toda alma se entregue o tenga la oportunidad de entregarse a Jesucristo. Y en el proceso vamos a orar por los enfermos y sanarán. Vamos a orar, oye, por el que tiene hambre. Vamos a orar por el confuso. Vamos a orar por el endemoniado, sabiendo indudablemente que Dios nos ha llenado de su poder espiritual para suplir toda necesidad. Gloria sea al Señor. En Evangelio según San Marcos, capítulo 10 y versículo 37 de Marcos, dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oye, qué tremendos, qué tremendos. No pide nada. Querían ser la prioridad de Jesús. Querían ser, oye, los que tenían primer lugar con el Señor. Y el Señor les dice en Marcos 4:40, ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe?
Entonces el Señor viene a presentar aquí una corrección constante y Jesús tuvo que hacerlo constantemente para traer a sus discípulos. Y fue sobre el tema de la naturaleza del reino de Dios y el papel del Mesías. En otras palabras, les está queriendo enseñar que no es un gobierno terrenal, no es un reino terrenal, pero es un reino en la gloria. Gloria sea al Señor. A lo largo del ministerio de Jesús, los discípulos trataron repetidamente de alinear a Jesús con esta expectativa que ellos tenían. Cuando Pedro cortó la oreja del soldado y Jesús curó el soldado en el jardín de Getsemaní, fue una sorpresa. Se sorprendieron, no esperaban ver tal cosa. Pero luego dice, ¿verdad? En el capítulo 22 de Lucas, versículo 51, entonces respondiendo Jesús les dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, el Señor la sanó. Déjame decirte, todo lo que se necesita para un milagro, todo lo que se necesita para una sanidad, todo lo que se necesita para suplir una necesidad cual sea, es simplemente permitir el toque del Señor en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, declaramos una cobertura en la sangre del Cordero. En este momento, Padre, todo el afligido, todo el enfermo, Señor, todo el que ha sido impactado por este virus del demonio, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos la sangre del Cordero en Cristo hoy y para siempre, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Incluso antes que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos preguntaban si iba a restablecer una vez más el reino sobre la tierra. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero Jesús les dijo, esperarán el Espíritu Santo y que serían sus testigos para el mundo. Allí está el llamado de Dios para los discípulos y para usted y para mí también. Allí está. No esperemos un gobierno terrenal, no esperemos un puesto aquí en el gobierno terrenal, pero dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor, así como a los discípulos, a ti y a mí, nos está llamando hoy a ser testigos. ¿Testigos de qué? Del poder de Jesús, de la omnipotencia del Señor, de la omnipresencia del Señor. Oye, déjame decirte, somos testigos del Señor Jesucristo, el que todo lo puede hacer en abundancia, excesivamente sobre lo que tú y yo nos imaginemos, según ese poder de la fe en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. El Señor te llama a ti y me llama a mí en esta tarde, ¿verdad? Que estemos firmes, que nos guardemos, oye, bien enfocados en el Señor Jesucristo y lo que Jesús tiene para nosotros. Déjame decirte, a Jesús no le preocupaba establecer poderosos reinos aquí en la tierra. No le importaba eso. El Señor tenía un mensaje mucho más allá que algo terrenal. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia en la que se cumplieron sus expectativas? Lo que tú esperabas, lo que tú deseabas. Dios está redimiendo al mundo lentamente. Es de lo que se trata. Redimiendo al mundo, redimiendo a tus hijos, redimiendo a tus nietos, redimiendo a tus familiares, redimiendo a tus vecinos, redimiendo a toda
a toda gente, a toda persona. El Señor lentamente, pero progresivamente está redimiendo a su pueblo una vez más. En el nombre de Jesucristo te adoramos, Señor. Toda la Biblia es una narración redentora. Es la historia de la caída de la humanidad, la obra de Dios para redimir a la humanidad del mundo. Toda la Biblia completa, del Génesis al Apocalipsis, se trata del plan de redención de Dios para la humanidad. Vivimos en una cultura instantánea. Nada es más instantáneo que el microondas. En un momento tienes aquí un pedazo de carne congelado. En 1 o 2 minutos en el microondas ya no está congelado. Inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente está listo en unos 2 o 3 minutos. Estamos tan acostumbrados a la comunicación instantánea, al celular. Oye, ¿qué hicimos sin el celular? ¿Qué hicimos sin este aparatito? No, hombre, hoy en día vivimos con este aparato como si nos hubiera hecho falta toda la vida. ¿Qué hicimos sin esto? Ahora se nos hace mucho si no nos mandan un text instantáneamente. Se nos hace mucho si no nos marcan instantáneamente, si no se comunican instantáneamente. Oye, en esta cosita puedo ver películas, puedo ver las noticias, puedo recibir informes, programas de televisión desde la comunidad de nuestro sofá o del coche, donde quiera que estés, cuando deseemos, y es mejor que no haya un hipo en la señal, porque nos volvemos locos. Sí, entonces vemos en Génesis capítulo 4, después de la caída de Adán y Eva, Dios es sabio y quiere trabajar su redención a lo largo de la historia humana. Estamos llegando para el fin, o estamos llegando al fin. Déjame decirte que en el estudio de dispensacionalismo o dispensaciones, ¿verdad? Dios toma una porción del círculo eterno y lo pone así sobre una mesa y lo divide en 7 partes, y esas son las 7 dispensaciones de Dios. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Y la gente pregunta, ¿dónde estamos nosotros en ese dispensacionalismo? ¿Dónde estamos? Déjame decirte, el promedio de años de cada dispensación es un promedio de 2000 años. De 2000 años. Cristo viene pronto. De las 7 dispensaciones del plan de Dios para la humanidad, estamos en la 6ª dispensación. Y ya estamos a más de 2000 años dentro de la 6ª dispensación. Lo que va a traer la 7ª dispensación es el rapto de la iglesia. Es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, hermanos, eso está por suceder. Ya estamos más de 2000 años en la dispensación, ¿verdad?, que precede el rapto de la iglesia. El rapto está por tomar lugar en cualquier momento. Gloria sea al Señor. Hay un coro que Andraé Crouch hizo famoso, ¿verdad?, que se titula Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto veremos al Señor. Pronto. Así es de que puede suceder esta noche, puede suceder mañana, pasado, el mes que entra. Pero la cosa es que toda profecía que se tenía que cumplir antes de la venida de Jesús se ha cumplido. Cristo viene pronto. El plan de redención de Dios está por terminar, pero todavía hay una oportunidad más para que las almas vengan a Jesucristo. No te canses de hacer el bien.
No te canses de predicar, no te canses de enseñar. Cristo viene, la venida de Cristo se aproxima, a Él sea la gloria. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Dios es sabio. Dios está trabajando, ¿verdad?, con las almas. Dios no es un Dios de microondas. Él cocina una buena comida casera desde cero, ¿verdad? La mayoría de las personas, si se les diera la opción de elegir entre una cena de televisión o una comida casera, preferirían la última. Si lleva más tiempo, más esfuerzo y tal vez más frustración, pero el final vale la pena. Déjame decirte, el final está sobre nosotros. Las señales de los tiempos se están cumpliendo. Las profecías que se deberían de cumplir antes de la venida del Señor se han cumplido. Lo que estamos viendo ahora son señales de los tiempos que se aproxima en cualquier momento la venida del Señor a arrebatar de este mundo su iglesia. ¿Estás listo? ¿Estaremos listos? Podemos estarlo. Vamos a orar. Vamos a confiar en Dios, que no solamente el Dios de milagros va a llevar milagros a cabo en estos últimos días, en esta lluvia tardía, pero también se van a salvar, millones de almas en el nombre del Señor, porque van a reconocer que no hay otra salida más que Cristo Jesús, el unigénito de Dios. Padre, en este momento reprendemos, Señor, todo virus, reprendemos toda enfermedad, toda aflicción, todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Declaramos una cobertura en la sangre del Cordero, una gran preparación de almas para tu reino, Dios. En este momento te pedimos que sanes al enfermo, Señor. Señor, salva al más vil pecador. Y Señor, por medio del Espíritu Santo, que tu pueblo se prepare para tu venida, que no nos encuentren dormidos, Señor, pero despiertos, listos, Señor, esperando ver a Jesús nuestro Salvador. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en este día y hasta el siguiente. Nos vemos.